Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Jessica de Torbos Calabrese. Para quien no me conoce, yo soy una salvadoreña en Italia. Este video que te traigo es nuevamente tocando el tema de la gastronomía salvadoreña, pero se hace más especial cuando se lo compartimos con alguien que es por la primera vez que va a probar un plato típico de nuestra tierra, son las pupusitas. Así que después de la intro, y se los presento. Ahora sí, se los presento con nosotros un buen amigo desde Argentina. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿cómo te llamas? Me llamo Matías, Matías Luguel, soy de Argentina, de Entre Ríos. Y bueno, ¿Estás aquí desde cuánto tiempo en Italia? hace un mes que llegué y... Fresco. Sí. Y pues hemos hecho una amistad y este día le quiero mostrar lo mejor de El Salvador. Pienso que es por excelencia las pupusitas, pero sin más esperar, vamos a meternos de manos a la obra porque ¿te gusta cocinar? Sí. Tenemos una experta, así que nos va a dar la Vamos a ver qué mano sale. de cocina. Nos encontramos aquí en la cocina. Miren, aquí está. Y cómo entró Matías, nuestro querido amigo Matías, vio todo esto. Miren aquí. Bueno, para un salvadoreño ya sabrá que todo esto son de las cosas deliciosas para poder hacer nuestras pupusitas. Yo ya me avancé porque obviamente es una preparación, Matías, un poco largo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la base de harina de maíz. Obviamente Latinoamérica usa, ¿no? Mucho el maíz. Aquí tenemos los frijolitos y el quesito, que digamos que es la base para todas las pupusas. El queso, un tipo de queso que aquí en Italia se usa la próvola y mozzarella, con un tipo de queso que se alarga. Entonces el clásico de las pupusas es frijol con queso, pero yo he inventado aquí, visto que estamos en Calabria, con lenduya. Lenduya es un picantito. Mira aquí, es una cosa deliciosa. De verlo nomás, picantito. Le da miedo, Ajá. pero aquí lo hemos revuelto igualmente con el queso, esto mismo. Como Ok, que lo ha suavizado. lo ha suavizado un poquito, va a dar un toquecito, pero no vamos No a tanto. comer solo eso. Son Ok. tres variedades. Ok, Tres, ok. ya. El otro que voy a hacer es siempre es queso con atún. Esta es otra cosa que hemos creado porque aquí comemos bastante atún, entonces un poquito de queso con atún. Qué Son tres rico. especialidades. Las vamos a hacer. Las pupusas de frijol con queso, de atún con queso y de queso con anduya. Así que vamos a ponernos a manos a la obra. Ok. Y para el final vamos a grabar la reacción de nuestro querido argentino Matías probando por primera vez las pupusas. Bueno, Matías, ahora te voy a enseñar o el ejemplo de cómo hacer una pupusita, porque ya después yo quiero que tú lo hagas. Así que más o menos es una cantidad, si eso dependerá cuánto grande quieres tú la pupusa, así es. Entonces yo aquí tengo un poquito de agua con aceite, eso solamente para un poco mojarme las manos, para evitar que se me peguen, ¿no? La masa. Entonces la idea es aplanar algo así, esta bolita de masa, la haces así bastante delgadita. Y ahora lo vamos a hacer lo vamos a llenar con lo que tú quieras. Vale, por ejemplo, la clásica. Aquí tenemos unos frijolitos que yo los tengo preparaditos y lo pones aquí. Aquí no tienes que tener miedo a ensuciarte las manos, obviamente ya me las lavé antes. Y pones así, un poco de frijolitos y un puñito así de quesito chiclado, así como lo llamamos nosotros en El Salvador esto. Que es próvola y mozzarella, visto que estamos en Italia, nos adaptamos a lo que conseguimos aquí. Bueno, después lo que tenés que hacer es como una media así forma de canastita, a irla cerrando, porque esto tenemos que hacerlo así. Bueno, ¿y qué se hace? Lo que queda se corta y se mete otra vez a la masa ahí. Y nos queda esta pelotita ya lista para aplanar. Voy a aplanarla. Esto para hacerte un ejemplo así. Hacer un tipo de tortilla casi como una arepa, dicen los venezolanos.
Así que saludamos a los venezolanos que nos van a estar viendo. Saludamos a todos nuestros argentinos en el mundo. Y pues a todos los salvadoreños claramente que nos van a estar viendo, si adentro que fuera de nuestra nación. Y mira, aquí está la pupusa. No es totalmente perfecta porque yo no soy una pupusera experta, así se le llama a las señoras que por años hacen esta y venden y viven de esto. Pero aquí ya está para meterla en la plancha o en el comal, así que ahora es tu turno, Matías. Llegó el turno de nuestro amigo argentino. Mire, ya quiere usar este que ya está listo. Me voy a humedecer los dedos. Sí, humedecete las manos prácticamente, las dos manos, no importa, ya te dije, aquí no hay miedo. Ahora, bueno, agarra un poco de nuestra masita de maíz. Vamos a hacer así. Está bien suavecita, ¿verdad? Bien, ahora hace una bolita y comienza a aplanarla, hacerla como no lo sé, como vamos a poner un poquito más, permiso, como una tortilla y hacerla delgada, así extenderla, más o menos el tamaño de tu mano. Sí, como una tapa de empanada. Exacto, argentina. Pero tiene que estar bien delgadita, tiene que llegarte hasta las puntas de las manos, así que tienes que aplanarla. Y ir haciendo casi un huequito porque es ahí donde vamos a poner el relleno. Bueno, el relleno. ¿Ya está? Ya está. Vaya, ahora le voy a poner, vamos a ponerle de este frijolito. Son frijoles rojos ya molidos, ya preparaditos con un sofrito. ¿Cómo hago yo para...? Y el queso. Este quiero ponerle este. Frijoles con andúya. Ajá, ¿se puede mezclar así o no? Sí, digamos que este es un nuevo gusto de nuestro amigo. Bueno, hoy es el consentido porque es el invitado, así que pues, dele. Dele. Lo mezclo nomás, permiso. Sí. Vamos a ponerle un poquito de esto. Sí. Ahí lo vamos armando. Ajá. Y ahora vamos haciendo la taza, ¿no? Sí. ¿Quieres ponerle un poquito más de queso? Le vamos a poner queso, vamos a hacer un híbrido acá. Ajá. Es como una pupusa mixta, así le llamamos a nosotros. Ahí va. Ajá. Ahora tienes que solo... ¡Ay, atención! ¡Cuidado que se quema! ¡Papá, me voy a quemar! Bueno, y acá vamos armando la tacita. Sí, y hay que sacarle el residuo, así que en la parte de arriba. Exacto. A ver. Miren, se ve que bueno en cocina, miren. ¡Wow! Se ve cuando una persona tiene práctica en cocina. Mira, sin miedo al éxito este hombre. Vamos que vamos. Vaya, ahora aplánala más o menos así como está en la primera que yo hice. No te preocupes. Si quieres, bañete un poquitito o quieres poner otro pedacito de cosa, no hay problema. Espectacular. Para que no se ve eso. Allí. Y de ahí solo aviéntala. Excelente, aplanada. Miren, ¡qué bravo! Y le salió hasta redondita. Perfecto. Vaya salvadoreño, ¿qué voto le da a este argentino que mire? Para ser su primera vez, increíble, ¿eh? Excelente, así que vamos a ir armando las otras pupusitas, porque aquí ya tengo esta solo de aplanada, si me das una mano. Bueno, perfecto. Listo. Vamos. ¿Qué te parece esta experiencia haciendo un plato? La verdad que estoy muy contento que me den la oportunidad de hacer algo como esto. Es la primera vez. Discúlpenme que no me salen los nombres, pero me gusta porque es tiernito, es suavecito y se puede moldear a manera que uno quiere. Exacto. Así que vamos a meterle mano aquí porque si no, acá se vamos a tardar. Hay muchas pupusas que hacer, así que vamos a ponernos manos a la obra. Y así sigue nuestro trabajo aquí, después de casi media hora pupuseando. Miren, ahí está nuestro amigo argentino que está metiendo ya casi la última pupusita. Miren cómo van allí. Y les voy a mostrar lo que ya tenemos hecho. Miren aquí. Miren, aquí tenemos una guacalada aquí. Aquí tenemos otra por ahí que es otra especialidad. Y aquí tenemos otro rimero de pupusas. Ahí con su salsita, por allá está el curtido y ya vamos a ir a probarlas.
Llegó el momento de hacerle probar todo el trabajo que después él nos ayudó a hacer las pupusitas. Vamos a ver qué opina. Digamos que algunas no nos salieron tan perfectas porque obviamente estábamos ahí como jugando, probando. Así que vamos a comer cuál quieres probar. Si tú te das cuenta, aquí las pupusas se acompañan con su salsita de tomate y su curtidito, así lo llamamos, curtido salsa de tomate. Entonces, los sabores son de frijol con queso, de induya que es el picantino, del atún con queso. Así que comienza, ¿cuál quieres probar? Voy con la primera. Vaya, dele. Ajá. No. Sí, ahora bueno, vamos a tener que mostrarle cómo se come porque la primera regla es, como ven, no están los cubiertos. Ajá. Ni cuchillo y tenedor. Un salvadoreño lo ofende si usan lo ofendes. Así que tú comienzas a agarrar así. Aquí hay que hasta el último se ensucian las manos. Okay. Después nos lavamos o con... Entonces tú vienes, lo agarras y lo comes así con un poco de curtido, un poquito de salsita y dale. Delicioso. Bueno. Vamos a cortar el frijol con queso, salsita, agarra un poquito de curtidito, salsita y venga, para adentro. Ahí va. Dele. La no práctica. Ahí vamos. Muy bueno, muy bueno. El frijolito con queso. Óptima. Espectacular, muy rico. De frijolito con queso. Bueno, pues tenemos otro sabor, que sería la de atún con queso. Creo que es esta de aquí. Bueno. Démosle. Hasta yo pues como porque solo verlo comer a él así como que yo quiero. Así que démosle. Curtidito. Ay. Bueno. Curtidito y salsita de tomate y venga, para adentro. Qué rico. Italiano, sí, argentino, en Italia probando las pupusas salvadoreñas. Ahora vamos con la pica pica. Con la pica, creo que él temía tanto. Bueno. Tiene miedo a ese, Pero, calentita. Hasta rojita, mira el color que tiene. Ahí vamos. Curtidito, salsita de tomate. Aquí no la agarro. Dele. Ya te Está muy rico, está. Bueno, ahora, aquí vamos a hacer un corte, no te preocupes. Bueno. Ahora, ¿qué tu experiencia? ¿Qué te parecen esas? Mire, sigue chupándose los dedos, No, está riquísimo, me gusta, me encanta. Está todo muy rico. Frijol con queso, atún, ¿cuál es el que te ha gustado más? Empezó a picar. ¡Ay, ya pegó! Esa es la calabresa, el toque italiano de Nanduya, picante. Así que... Me gustaron todas, pero esta en particular es como más suavecita. Esta es para mí. Esta para mi paladar. De atún con queso. Bueno, así que gracias amigos. Si te gustó este video, compártelo, coméntalo y déjanos un like. Así que hasta la próxima. ¡Chao!